Hola chicos, bienvenidos a Historia Idiota. Hoy os vamos a presentar un poco los visigodos. Primero contaros que los visigodos invadieron lo que es la península ibérica a finales del siglo V y trataron de expandir todo su reino por toda la península y lo consiguieron a excepción de algunos reductos que quedaron en la zona norte, como fueron los suevos, que también eran... bárbaros, germanos. Sí, exacto. Y... gracias, Chimo. Y luego los núcleos montañeses que había, como los cántabros o los vascones. Luego también mencionar que los visigodos se basaban en una monarquía electiva, es decir, que ellos se reunían, los nobles, por supuesto, la plebe no. Y elegían al monarca. Lo elegían o cogían y le cortaban el cuello, o es decir, vamos, que lo asesinaban, ¿sabes? Y decían, pues yo me siento aquí. Una elección forzosa, básicamente. Para darle un puntito más ya de animación al tema, los visigodos no se mezclaban con la población hispano-romana, con los indígenas que había cuando ellos llegaron. De hecho, muchos de esos reyes pusieron legislación para evitar que hubiese matrimonios entre hispano-romanos y los propios visigodos. Bueno, que con la chusma no. Exacto, con la chusma no se juntaban, eran un poquito racistas. Así que, bueno, tenemos una sociedad visigoda que era un poquito especial y que propiciaba que no te aburrieses nunca si vivías en la Hispania de la época. Así que vamos a empezar, hemos elegido una serie de reyes visigodos para contaros sus hazañas y sus desventuras rápidamente para que entendáis cómo fue esa época, lo caótica que fue y un poquito su sociedad y que os parezca divertido. Y os vais a reír. Mucho. Para empezar, empezaremos con el reinado de Atanagildo. Contar que él sube al trono gracias a una guerra civil que se produce con Agila, el anterior rey del reino visigodo. ¿Qué pasa? Que ahí había muchos problemas. Entonces, como Atanagildo veía que no podía vencer a Agila, pues coge y le hace una llamadita a Justiniano, ¿vale? Emperador de Bizancio. Y le dice... venid para acá, que yo quiero ser rey. Entonces, Justiniano manda a los bizantinos, a las tropas bizantinas, y consiguen vencer a Agila. Total, que coronan rey a Atanagildo, pero el problema es que intenta echar a los bizantinos, pero los bizantinos no se quieren ir. Y al final acaban quedándose los bizantinos la Bética. La península se queda dividida con cántabros y vascones, los suevos en la zona de Galicia, el reino visigodo y luego en lo que es el resto de la península, excepto la parte sureste, que es la zona de la Bética, que pertenece a los bizantinos. Y luego con Atanagildo también por primera vez Toledo es la capital del reino visigodo. Tras un interregno de 5 meses en el que nadie sabe demasiado bien qué es lo que pasó, pero no tuvieron ningún tipo de rey, no les fue tampoco excesivamente peor de lo que les había ido, aparece de repente de la nada, como aquel que dice, Liuba I. Liuba I lo que hizo fue pues, seguir luchando contra los bizantinos, vivió en Narbona y después pues murió. Básicamente, no hizo mucho más, este hombre no le dio su vida para más. Y acto seguido, después de él, ascendió Leovigildo. Leovigildo sí que es un rey importante. Leovigildo es el que crea el reino visigodo de Toledo. Es decir, hasta ese momento la forma territorial y jurídico-política del reino había sido algo diferente y Leovigildo ya primero establece el reino visigodo de Toledo, tal cual se conocía ya de nada en adelante. Luego tenemos que hizo una serie de reformas jurídicas y administrativas, como por ejemplo unificó las leyes visigodas y las leyes romanas en lo que se conoce como Codex Revisus. Además hizo reformas religiosas con concilios de Toledo. Por cierto, a los visigodos les encantaba una cosa que se llama concilio de Toledo, ¿vale? Se juntaban ahí, se montaban unas fiestas que era alucinante. Después luchó contra los bizantinos, hizo lo que sus predecesores no habían podido hacer, que era vencerlos, expulsó a los bizantinos y poco más. Hizo una serie de reformas administrativas, jurídicas y demás y hizo una gran organización del reino. También junto con estas reformas y estas luchas, una de las cosas más importantes que hizo, al margen tal vez de lo jurídico y lo religioso, que son otras cosas importantes,
fue vencer a los suevos, ¿vale? Los suevos estaban en su esquinita, en Galicia, nadie los podía mover, y sin embargo Leovigildo los vence. Seguido de Leovigildo tenemos a su hijo Recaredo, que esto es importante porque por primera vez deciden que la monarquía sea hereditaria, es decir, de Liuba, hermano de Leovigildo, pasa a Leovigildo y de Leovigildo pasa a su hijo Recaredo. No sin antes haber como una especie de guerra civil, por supuesto, siempre hay guerras civiles y siempre se tienen que matar entre todos, entre Leovigildo y su hijo mayor Hermenegildo, al cual le cede la Bética. El señor rey se la da a su hijo. ¿Qué hace su hijo? Pues coge y se convierte al catolicismo. Y Leovigildo dice, de eso nada. Una guerra civil que flipáis. Al final, después de asediar varias ciudades de la Bética, Hermenegildo consigue huir, pero lo atrapan y le cortan la cabeza directamente. Es decir, que el reino pasa a su hermano, Recaredo, su hermano pequeño. ¿Qué pasa con Recaredo? Que convoca el tercer concilio de Toledo y convierte a todo el reino visigodo en católico. Lo cual, por lo que su padre había luchado contra Hermenegildo, su hermano mayor. Vamos, que la lió parda a convertirse al catolicismo. Hemos de tener en cuenta, es que no podíamos decir todo lo que pasó, pero os lo vamos a resumir de la siguiente manera, ¿vale? Hubo 9 reyes. En este periodo hubo 9 reyes. El primero, que fue Liuba II, decidieron que no lo iban a matar porque era mucho más divertido dejarlo vivo, pero manco y ciego. Todo muy Juego de Tronos, ¿vale? Podemos resumir el reinado de estos 9 reyes de la siguiente manera. Podéis imaginaros cómo fue. Y este periodo es básicamente un buen resumen, una buena síntesis del ambiente político que había en el mundo de los visigodos siempre. Bueno, y después de toda esa tralla de gente muerta, pasamos a Chindasvinto, un señor de 60 años que dice, aquí mando yo. Y para que mande él, coge y convoca el séptimo concilio de Toledo, en el que le dice a los señores obispos, que aquí mando yo, niños, y ya está. Y entonces, manda él. Total, que para que ninguno le derrocara, como había pasado anteriormente, lo que hace es perseguir a los opositores. ¿Cómo lo hace? Mató a 200 nobles de la alta aristocracia, ¿vale? Y a 500 de la baja. Y además vuelve a poner la monarquía hereditaria en vigor, pasándole el trono a su hijo. Bueno, después de Chindasvinto, como él había hecho la monarquía, la había vuelto a hacer hereditaria, tenemos a su hijo Recesvinto. Hay que entender que en el momento en el que llega Recesvinto al poder, o sea, su padre había sido pues como el puto Darth Vader. Padre que es el amo de la galaxia. Entonces, cuando muere Chindasvinto, tiene un problema a su hijo, porque todo el mundo, todos los obispos y los nobles, que eran las otras dos grandes fuerzas políticas en ese momento, ha caído el hombre fuerte, que se los había cargado a todos, básicamente, y deciden intentar recuperar el terreno. Así que tenemos que Recesvinto hace reformas, hace políticas muy importantes para el futuro, a nivel legislativo y demás. Es conocido también por su persecución contra los judíos. Esto a partir de este momento fue una moda entre los visigodos, perseguir a los judíos. Pero tenemos que los nobles y que los obispos empiezan a unirse todos para empezar a quitarle poder al rey. Todo ese poder que había conseguido Chindasvinto en tan poco tiempo, ese señor que había decidido hacer que el rey fuese el rey por las malas. Ahora los nobles y los obispos deciden volver a poner al rey en su sitio, también por las malas, y empiezan a presionar a Recesvinto poco a poco para ir recuperando de todas esas tierras que su padre les había quitado y volver a tener el poder que tenía. Después de Recesvinto tenemos a Baba, un señor que no quería ser rey, pero al cual le obligaron a ser rey a punta de espada, en plan de o eres rey o te matamos. Y el pobre hombre pues tuvo que ser rey. Era ya un poco viejo, pero bueno. Nos encontramos en un panorama en la península de que todos se rebelan. Todos contra todos. En definitiva, este señor al final se pone muy enfermo, pero muy enfermo que se hace monje. Porque era muy normal en esa época que cuando estabas enfermo mortalmente, tomaras el hábito. ¿Qué pasa? Que se pone bueno y ya no puede ser rey, porque claro, si eres un religioso no puedes ser rey, está prohibido. Y así acaba su reinado. Y
nombra como sucesor a Herbigio. Los dos siguientes reyes que tenemos son Herbigio y Égica. Tienen varias cosas en común estos dos reyes, ¿vale? Herbigio inicia una carrera desenfrenada por desmontar la corona. Herbigio es un noble puesto por los nobles para darle todo el poder de la corona a los nobles, básicamente. Es decir, después de Chindasvinto, de aquel terror que desencadenó Chindasvinto, los nobles tienen muy claro, y bueno, y los obispos también, que lo que quieren es una corona muy débil para que no pueda volver a pasar eso. Así que empiezan a ponerse a gente afín a estas ideas en la corona para que pierda poder. Con el primero es con Herbigio, tenemos que empieza a deshacerse de patrimonio de la corona, empieza a repartirlo entre obispos y nobles y la corona se va desmontando poquito a poquito. Con Égica, con el segundo, lo que tenemos es que, aparte de seguir siguiendo estas políticas, se hace una serie de prohibiciones comerciales a los judíos. Ya habíamos hablado que con unos cuantos reyes anteriores, pues empieza una moda de empezar a putear a los judíos. Es simplemente la continuación de este modus operandi. Después tenemos a Pitiza, hijo de Égica, que tomó el trono, pero la lió un poquito parda, como siempre. Los señores que su padre había desterrado hizo que volvieran y quemó las actas donde su padre había afirmado que estaban desterrados. Luego además tuvo diversos problemas con la iglesia y murió en extrañas circunstancias, probablemente violentas, seguramente. Y después tenemos al señor Rodrigo, que fue el último rey visigodo. Dicen las malas lenguas que tomó el trono de forma ilegal. Y poco más, luego llegaron los musulmanes en el 711 y el reino visigodo se esfumó. Pues nada, esto ha sido un brevísimo resumen de la historia de los visigodos, del reino visigodo de la península ibérica. Hemos intentado que sea ameno, hemos intentado que sea divertido, no es más que una pincelada de todo lo que hay para ver de los visigodos, creednos, ni siquiera hemos abarcado toda la época completa de los visigodos, solamente la que está centrada en la península ibérica, y bueno, esperamos que os haya creado curiosidad por conocer más. Y bueno, si queréis saber algo más sobre visigodos que no sea tampoco muy largo, pues os recomendamos el libro de Thompson, de los godos en España, que es un historiador inglés especialista en la época visigoda en España. Y nada, si tenéis alguna duda o queréis que os recomendemos otro libro, pues ya sabéis, aquí estamos. Exacto, preguntadnos, mandadnos algún mensaje privado, tanto a YouTube o en Facebook, pondremos los enlaces luego en la descripción. Y nada, tenemos más vídeos, de hecho tenemos ya un vídeo, hicimos ya un vídeo, lo hice yo. Sí. Y nada, esperemos que os guste, que este sea el primero de una larga lista de vídeos para YouTube y ponernos vuestras ideas, las cosas que podemos cambiar, las que podemos mejorar. Por favor, decidnos temas, decidnos lo que queréis de qué queréis que hablemos. Lo que queráis y lo hagamos y lo hacemos sin ningún problema. Y en nada vamos a tener vacaciones, así que esto va a ser un poquito de cierre de verano. Y yo me voy de Erasmus. Y yo me voy a excavar de excavaciones, así que... Tú te vas a trabajar, yo yo voy me a voy de trabajar. fiesta. Así que nada, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí, esperamos que os haya gustado y hasta la siguiente. Adiós. Adiós.